Hola a todos, cuando trabajamos con sistemas de bases de datos relacionales, nosotros almacenamos la información en tablas. Cada una de estas tablas puede contener muchos registros. Cada registro se almacena como una fila dentro de dicha tabla. Y cada registro tiene diferentes tipos de datos o de información. Cada uno de estos se va a almacenar como una columna dentro de dicha tabla. Entre estas columnas solemos tener llaves primarias, como por ejemplo la llave ID en la tabla de usuarios y la llave User ID en la tabla de perfil de usuarios. Y estas llaves nos permiten relacionar un registro con otro. Sin embargo, cuando trabajamos con programación orientada a objetos, vamos a trabajar con clases. Cada clase va a representar un modelo o entidad y típicamente va a obtener la información de una tabla. Por ejemplo, el modelo User va a obtener la información de la tabla Users. El modelo User Profile va a obtener su información de la tabla User Profiles. Y cada registro ya no se va a representar como una fila dentro de una tabla, sino como un objeto dentro de nuestro sistema. Por ende, por lo general, ya no vamos a asociar un registro con otro utilizando llaves foráneas o primarias, sino que vamos a utilizar referencias de un objeto a otro. Por lo tanto, es el trabajo de ORMs como Eloquent obtener esta información de la base de datos y convertir estas tablas, filas, columnas y llaves primarias y foráneas a objetos con atributos y referencias o métodos para obtener la información de un objeto relacionado con otro. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el perfil de usuario asociado con un usuario, vamos a hacerlo definiendo un método dentro de nuestra clase de usuario, el cual vamos a llamar o podemos llamar profile. Dentro de este método vamos a retornar una relación. Estas relaciones son métodos predefinidos en cada uno de nuestros modelos. Como un usuario puede tener un perfil de usuario, vamos a utilizar la relación has1 dentro del modelo de usuario. Y acá vamos a colocar el nombre de la clase, utilizando la sintaxis de class. También podemos hacerlo colocándolo manualmente de esta forma. Necesitamos colocar el nombre de clase completo, incluyendo su nombre de espacio. Pero yo encuentro más fácil y menos propenso a errores utilizar esta sintaxis que nos va a devolver el nombre de la clase, incluyendo su nombre de espacio. Nota que esta clase además ha sido importada al principio de nuestra clase de usuario, aunque en este caso no ha sido importada porque ambas clases pertenecen o tienen el mismo nombre de espacio app. De lo contrario, deberíamos importarla. Pero, de nuevo, puesto que ambas clases tienen el mismo nombre de espacio, esto no hace falta. Muy bien, al hacer esto podemos, por ejemplo, utilizar Tinker para obtener el primer usuario registrado en la base de datos. Yo he cargado estos usuarios previamente utilizando el sistema de seeders. También, por supuesto, he utilizado las migraciones para crear las tablas previamente. Esto puedes revisarlo con calma y por supuesto ya has aprendido cómo crear migraciones y seeders en el curso Primeros Pasos con Laravel 6. Todo esto lo vas a ver en el material relacionado de esta lección. Muy bien, podemos obtener el primer usuario de la base de datos de esta manera y ahora podemos obtener la relación de perfil de usuario de esta forma. Nota que en el modelo user yo he declarado un método llamado profile. Pero para obtener el perfil de usuario relacionado, estoy utilizando profile sin los paréntesis. Y esto funciona gracias a las propiedades dinámicas o mágicas disponibles en PHP. Nota que si yo intento llamar al método profile, ya no voy a obtener el registro relacionado, sino que voy a obtener el objeto de la relación. En este caso, la relación es has1. Y acá puedes ver el nombre completo de la clase al que pertenece este objeto. Esto es interesante, puesto que nos permite construir consultas más avanzadas, como veremos un poco más adelante. Y además quiero que notes que podemos ejecutar estas pruebas utilizando Tinkerbell.
de la misma manera, pero con una interfaz un poco más agradable y dinámica. Además, en varias selecciones encontrarás pruebas unitarias que también puedes utilizar para revisar el resultado del uso de las diferentes relaciones y features y características de Eloquent que voy a poner a prueba en estas lecciones. Por ejemplo, acá estamos creando un usuario, luego creamos un perfil de usuario y lo asociamos a dicho usuario, y por último comprobamos que al obtener la propiedad profile, obtenemos una instancia de user profile. También podemos ver que esta instancia va a hacer referencia al mismo perfil de usuario, no necesariamente al mismo objeto, pero sí al mismo perfil de usuario con el mismo ID o con la misma identidad. Y por último podemos revisar que podemos obtener los atributos de este perfil de usuario de esta manera. De nuevo, todas estas pruebas se las podemos hacer en Tinkerbell, en Tinker, o incluso, por supuesto, también podemos crear una ruta para esto. Vámonos al directorio rouse, web.php, y acá vamos a definir una ruta. Vamos a llamarla, por ejemplo, has1, y vamos a colocar el código de prueba acá. Por supuesto, en este caso debemos utilizar un return o un echo, si queremos que se imprima algo para poder ver el resultado. También no olvidemos importar el modelo de usuario. Y por último, vámonos al directorio Laravel Training y desde acá vamos a ejecutar el servidor con PHP Artisan Serve para ver el resultado en el navegador. También, por supuesto, podemos retornar todo el objeto relacionado. Y en este caso, Laravel lo va a convertir en JSON, que podemos ver también acá en nuestro navegador. Dependiendo del navegador, esta representación va a cambiar un poco. Por ejemplo, Firefox nos brinda esta herramienta bien simpática, pero lo importante es que veas el resultado acá. Por ejemplo, que puedas ver que este perfil de usuario está relacionado al primer usuario de la base de datos, que en este caso es el usuario con el ID 1. Esto, por supuesto, no necesariamente va a ser verdad todo el tiempo. Y puedes ver acá los diferentes atributos del perfil de usuario, que por supuesto en la tabla de perfil de usuario son representados por diversas columnas. Muy bien, y luego de esta pequeña introducción, ya nos podemos mover a características más avanzadas del manejo de relaciones con Eloquent que quizás aún no conoces y es importante que domines.